Me llamo Milagros, y durante 7 años fui la hermana descarriada de la familia Santamaría. La ironía de mi nombre nunca se me escapó. Milagros. Mi madre me lo puso porque sobreviví un parto complicado que casi nos mata a ambas. Eres mi milagro, me decía cuando era niña. Dios te tiene reservada para algo especial. Mamá murió cuando yo tenía 19 años. Con ella murió la única persona en mi familia que me veía con amor incondicional. Mi padre, Bernardo Santamaría, era un hombre de negocios cuya religiosidad se limitaba a aparecer en misa cuando había ojos importantes observando. Mi hermana mayor, Patricia, heredó su pragmatismo pero lo disfrazó de devoción. Desde pequeña, Patricia entendió que en San Cristóbal de los Remedios, un pueblo donde la iglesia era el centro de todo, la reputación religiosa era moneda de cambio social. Yo tomé otro camino. A los 20 años, un año después de la muerte de mamá, quedé embarazada. El padre era un hombre que prometió amor eterno y desapareció cuando le conté la noticia. No estaba casada. No tenía anillo. En un pueblo donde las solteras embarazadas eran señaladas como advertencia moral, mi situación era sentencia social. Has destruido el nombre de esta familia, me dijo mi padre cuando se enteró. Tu madre debe estar revolcándose en su tumba. Patricia fue peor. Siempre supe que terminarías así. Mamá te consentía demasiado. Ahora todos verán quién eres realmente. Me dieron 2 opciones, irme del pueblo en silencio y resolver el problema o quedarme y enfrentar la vergüenza sola. Elegí lo tercero, quedarme, tener a mi hijo, y construir una vida sin su aprobación. Samuel nació en marzo, en la pequeña clínica del pueblo, con solo una enfermera sosteniéndome la mano. Pesó 3 kilos exactos y tenía los ojos de mi madre. En ese momento, sosteniendo a mi hijo contra mi pecho, entendí lo que mamá quiso decir con milagro. Los primeros años fueron brutales. Mi padre me desheredó formalmente. Patricia se aseguró de que toda la comunidad supiera que la familia Santamaría no apoyaba mis decisiones inmorales. Conseguí trabajo como empleada doméstica en casas de familias que no les importaba el chisme, y alquilé una habitación diminuta en las afueras del pueblo. El párroco Antonio fue quien me salvó de la desesperación. Lo conocí 3 meses después del nacimiento de Samuel, cuando me armé de valor para entrar a la iglesia por primera vez desde mi embarazo. Esperaba condena. Esperaba que me pidieran irme. En cambio, encontré a un sacerdote de 60 años con ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano para juzgar el mío. ¿Puedo bautizar a mi hijo?, le pregunté, preparada para el rechazo. ¿Por qué no podrías? ¿Por qué? Porque no estoy casada. Porque todos dicen que soy. Hija, me interrumpió suavemente, lo que todos dicen no es asunto de Dios. ¿Amas a tu hijo? Más que a mi vida. ¿Quieres criarlo en la fe? Es lo único que puedo darle que vale algo. El padre Antonio sonrió. Entonces tenemos un bautizo que planear. Ese bautizo fue el comienzo de todo. Mi padre y Patricia se negaron a asistir. Ningún padrino de las familias respetables del pueblo aceptó el honor. El padre Antonio hizo algo sin precedentes. Solicitó permiso especial al obispo para ser él mismo el padrino de Samuel. Es irregular, admitió, pero la irregularidad a veces es el camino de la gracia. Desde ese día, el padre Antonio se convirtió en mi mentor, mi protector, mi familia elegida. Me enseñó que la fe verdadera no vive en las apariencias sino en las acciones. Me conectó con una red de apoyo silenciosa, mujeres que habían pasado por situaciones similares, familias que ayudaban sin juzgar, una comunidad invisible dentro de la comunidad visible. Y me ayudó a descubrir mi vocación. Tienes don para escuchar, me dijo después de verme consolar a una joven que enfrentaba su propio embarazo no planificado. Las personas confían en ti porque has sufrido. El sufrimiento, cuando no te amarga, te convierte en puente para otros. Con su guía, comencé a estudiar trabajo social a distancia. Trabajaba durante el día, estudiaba por las noches mientras Samuel dormía, y los fines de semana colaboraba en los programas de asistencia parroquial. Gradualmente, mi pequeña habitación se convirtió en refugio informal para mujeres en crisis. Lo que nadie sabía, ni siquiera el padre Antonio al principio, era el origen de los fondos que hacían posible esa ayuda. Cuando cumplí 25 años, recibí una carta de un abogado en la capital. Mi madre, sin que nadie lo supiera,
Había creado un fideicomiso separado de los bienes familiares antes de morir. Para milagros, decía el documento en su letra temblorosa, porque sé que la vida será injusta contigo después de que me vaya. Usa esto para hacer el bien que yo no pude hacer. La cantidad era modesta comparada con fortunas, pero inmensa para alguien como yo. Suficiente para cambiar vidas. El padre Antonio fue el primero en saber. Tu madre era más sabia de lo que cualquiera imaginó, dijo después de leer los documentos. ¿Qué quieres hacer con esto? Ayudar. Como usted me enseñó. Pero no quiero que nadie sepa. No quiero que mi padre o Patricia lo usen para justificar más ataques, ni que la gente me busque por interés. Así comenzó nuestra alianza silenciosa. Durante los siguientes 5 años, canalicé los fondos del fideicomiso a través de la parroquia. El hogar de acogida para madres solteras que misteriosamente encontró financiamiento. El programa de becas para jóvenes de familias fracturadas. El fondo de emergencia médica que salvaba vidas sin preguntar por certificados de matrimonio. Todo anónimo. Todo administrado con la discreción del padre Antonio. Mientras tanto, mi hermana Patricia construía su imperio de piedad pública. Se había casado con Rodrigo Méndez, heredero de la familia más rica del pueblo después de los Santamaría. Juntos formaban la pareja católica perfecta, misa diaria, donaciones ostentosas con sus nombres grabados en placas, liderazgo en todos los comités parroquiales. Patricia presidía el grupo de Damas de la Caridad, cuyas reuniones eran más sobre juzgar a los beneficiarios que sobre ayudarlos. Hay que ser selectivos, la escuché decir una vez en el atrio de la iglesia. No podemos ayudar a quienes se han puesto en situaciones pecaminosas por su propia culpa. Se refería a las madres solteras. A mujeres como yo. Cada vez que me veía, Patricia hacía el signo de la cruz como si mi presencia la contaminara. En las reuniones familiares obligatorias, funerales, bodas de primos lejanos, se aseguraba de que Samuel y yo fuéramos sentados lo más lejos posible del núcleo familiar. Es por el bien de los niños, explicaba a quien preguntara. No quiero que mis hijos piensen que ese estilo de vida es aceptable. Samuel creció sabiendo que tenía una familia que lo rechazaba. A los 5 años me preguntó por qué su tía Patricia no lo quería. No tuve respuesta que no lo lastimara. Algunas personas tienen corazones pequeños, mi amor. No tiene nada que ver contigo. Pero el daño estaba hecho. Mi hijo aprendió demasiado joven que el mundo puede ser cruel con quienes nacen en circunstancias que no eligieron. El padre Antonio observaba todo, documentando silenciosamente cada hipocresía. La paciencia es virtud, me recordaba cuando yo quería gritar la verdad. Pero también lo es la justicia. El momento llegará. Ese momento llegó durante la fiesta patronal de San Cristóbal. Era el evento más importante del año. 3 días de celebración que culminaban con una misa solemne y procesión donde toda la comunidad participaba. Patricia había sido nombrada coordinadora general, un honor que ella consideraba reconocimiento divino a su devoción ejemplar. El último día, durante la misa principal, ocurrió el desastre que ella misma provocó. La iglesia estaba repleta. 300 personas ocupaban cada rincón del templo. El obispo auxiliar había venido desde la capital para presidir junto al padre Antonio. Era el escenario perfecto para el teatro de piedad que Patricia tanto disfrutaba. El problema comenzó cuando Samuel, ahora de 7 años, quiso sentarse cerca del altar para ver mejor la ceremonia. Un niño pequeño con curiosidad inocente. Patricia lo interceptó en el pasillo central. Tu lugar no es aquí, Siseo, creyendo que nadie escuchaba. Pero la acústica de la iglesia antigua traicionó su discreción. Solo quiero ver, tía. No me llames tía. Ve con tu madre, donde pertenecen. Samuel regresó a mi lado con lágrimas contenidas. Algo en mí se fracturó. Me levanté. Patricia, dije en voz clara, caminando hacia ella, Samuel es tu sobrino. Lleva tu misma sangre. ¿Qué clase de cristiana rechaza a un niño inocente? El silencio cayó sobre la congregación como manto pesado. Patricia se volvió hacia mí con una sonrisa venenosa. Había esperado este momento durante años. Finalmente, la oportunidad de destruirme públicamente con audiencia máxima. Eres una pecadora, juzgó con voz que resonó en cada rincón del templo. Una mujer que tuvo un hijo fuera del matrimonio, que vive en escándalo, que se atreve a presentarse en la casa de Dios como si fuera igual a nosotros. Gasps recorrieron la iglesia.
Rodrigo, su esposo, asintió con aprobación. Mi padre, sentado en primera fila, desvió la mirada. 7 años, continuó Patricia, alimentada por lo que interpretaba como apoyo silencioso. 7 años he cargado con la vergüenza de tenerte como hermana. He orado por tu alma. He intercedido ante la comunidad para que te toleren a pesar de tu pecado. Y así me lo agradeces. Humillándome en mi día más importante. Patricia, solo pedí que trataras a mi hijo con decencia. Tu hijo es fruto del pecado, escupió. Y mientras yo me dedico a servir a esta iglesia, a construir caridad verdadera, tú arrastras tu inmoralidad por este pueblo como si merecieras respeto. El obispo auxiliar observaba con expresión indescifrable. La congregación murmuraba. Samuel lloraba silenciosamente en la banca. Entonces el padre Antonio se levantó. Hermana Patricia, su voz cortó el murmullo como campana de claridad. Esto va contra todo lo que esta celebración representa. Patricia giró, sorprendida de que alguien interrumpiera su momento de triunfo moral. Padre, con todo respeto, usted conoce mi dedicación a esta parroquia. Mis donaciones, mi servicio. Conozco muchas cosas, hermana Patricia. Más de las que imaginas. El padre Antonio bajó del altar y caminó hacia el centro de la iglesia. He sido testigo de todo durante años. He observado cómo has construido una reputación de piedad mientras rechazas a los más vulnerables. He documentado cada acto de crueldad disfrazada de rectitud. Yo he dado todo por esta iglesia. ¿Todo? El padre Antonio sacó una carpeta que había mantenido bajo su casulla. Hablemos de dar, entonces. Hablemos del hogar de madres solteras que ha salvado a 16 mujeres y sus hijos en los últimos 5 años. Del programa de becas que ha enviado a 22 jóvenes a la universidad. Del fondo médico que pagó la cirugía cardíaca del hijo de la señora Esperanza. Del comedor que alimenta a 80 familias cada semana. La congregación escuchaba con atención absoluta. Tus donaciones, hermana Patricia, aunque generosas en apariencia, cubren menos del 3% de esos programas. El resto viene de una benefactora anónima que ha pedido expresamente que su identidad permanezca oculta. Una mujer que dona en silencio mientras tú reclamas crédito en voz alta. Patricia palideció. No sé de qué habla. Hermana Patricia, el padre Antonio elevó la voz con autoridad que hizo temblar los vitrales. Mi ahijada es ejemplo de caridad cristiana. Señaló hacia donde yo estaba de pie, paralizada. Milagros Santamaría, la mujer que acabas de llamar pecadora, ha financiado cada programa de asistencia de esta parroquia durante 5 años. El hogar que rechazaste apoyar porque ayudaba a mujeres inmorales, lo fundó ella. Las becas que tus damas de la caridad consideraban desperdicio de recursos, las paga ella. Cada vida salvada por el fondo médico, es gracias a ella. El murmullo se convirtió en oleada de asombro. Lo ha hecho en silencio. Sin placas con su nombre. Sin banquetes de reconocimiento. Mientras trabajaba como empleada doméstica para mantener a su hijo. Mientras tú la humillabas públicamente cada vez que tenías oportunidad. Eso es imposible, balbuceó Patricia. Ella no tiene nada. Tu madre, intervino el padre Antonio, dejó un fideicomiso separado que tu padre nunca conoció. Dinero que Milagros ha usado íntegramente para ayudar a otros. No ha gastado un centavo en sí misma. Vive en la misma habitación pequeña de hace 7 años. Mientras tú exhibes joyas nuevas cada domingo. Patricia buscó apoyo en Rodrigo, pero él había retrocedido, calculando el daño político de asociarse con ella en este momento. El obispo auxiliar finalmente habló. Padre Antonio, ¿puede verificar estas afirmaciones? Tengo documentos completos, Excelencia. Cada donación, cada transferencia, cada programa financiado. Todo canalizado anónimamente a petición de Milagros, porque ella cree que la caridad verdadera no busca reconocimiento. Una mujer se levantó de las bancas. Era Carmen, una de las madres del hogar de acogida. Milagros me salvó la vida, dijo con voz quebrada. Cuando mi esposo me abandonó embarazada de gemelos, ella me dio refugio. Pagó mi atención médica. Cuidó a mis hijos mientras yo me recuperaba. ¿Y la señora Patricia? Su voz se endureció. La señora Patricia me llamó, caso perdido, y sugirió que diera a mis bebés en adopción porque,
mujeres como yo no merecen ser madres. Otra voz surgió. Juventino, un joven universitario. Mi beca viene de ese fondo. Soy el primer graduado universitario de mi familia. Y cuando fui a agradecer al comité de donaciones, la señora Patricia me dijo que, personas de mi condición, debían conformarse con trabajos manuales. Uno tras otro, los testimonios brotaron. Beneficiarios que conocían mi generosidad confrontando la crueldad que habían sufrido de quien reclamaba mérito por la caridad de otros. Su reputación piadosa se esfumó con cada palabra. Patricia Santamaría de Méndez, el obispo auxiliar, habló con solemnidad. Su liderazgo en los comités parroquiales queda suspendido indefinidamente. Se iniciará una revisión de las prácticas de las damas de la caridad. Y le recomiendo profundamente que reflexione sobre el significado verdadero de la fe que dice profesar. Lo que siguió fue el derrumbe de un castillo de arena construido sobre hipocresía. Las damas de la caridad se disolvieron en semanas. Las mujeres que seguían a Patricia descubrieron que su liderazgo estaba construido sobre mentiras y crueldad. Rodrigo, siempre pragmático, comenzó a distanciarse públicamente de su esposa cuando los negocios familiares empezaron a sufrir el rechazo social. Mi padre me buscó un mes después, envejecido, disminuido, con la mirada de quien ha visto derrumbarse sus certezas. Tu madre siempre supo quién eras, dijo sin mirarme directamente. Yo estaba demasiado ciego para ver. Sí, respondí sin crueldad pero sin mentiras. Lo estabas. Puedo conocer a mi nieto. Miré a Samuel, que observaba desde la puerta de nuestra pequeña habitación. Él asintió levemente. Los niños tienen una capacidad de perdón que los adultos hemos olvidado. Puedes intentarlo, dije. Pero será decisión de Samuel cuánto te permite acercarte. Patricia nunca se disculpó. Se mudó a la capital con Rodrigo, quien eventualmente pidió el divorcio cuando su reputación no pudo recuperarse. Escuché que trabaja en una empresa de bienes raíces, lejos de cualquier comunidad religiosa. Quizás el anonimato le ha dado la oportunidad de reconstruirse. Quizás sigue siendo la misma. Ya no es mi peso cargar con su historia. El padre Antonio ofició la primera comunión de Samuel 2 años después. La iglesia estaba llena, pero esta vez de personas que me conocían verdaderamente. El hogar de madres que había fundado envió representantes. Los becarios que habían logrado títulos universitarios asistieron con sus familias. Una comunidad construida no sobre apellidos sino sobre actos de amor. Hoy celebramos a Samuel, dijo el padre Antonio durante la homilía, pero también celebramos algo más grande. Celebramos la prueba de que la gracia trabaja en lugares inesperados. De que la santidad verdadera no vive en las apariencias sino en el corazón. De que los milagros, me miró con ojos brillantes, a veces tienen nombres proféticos. Samuel sonrió. Tenía 12 años, los ojos de mi madre, y un futuro que nadie podía arrebatarle. Después de la ceremonia, mientras recogíamos el salón parroquial, Samuel me preguntó algo que guardaba desde hacía tiempo. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme tenido? ¿De todo lo que sufriste por mi culpa? Lo abracé con fuerza que contenía 7 años de respuesta. Mi amor, tú no eres la razón de mi sufrimiento. Eres la razón de mi fortaleza. Cada vez que el mundo me decía que no valía nada, te miraba y recordaba que había creado algo perfecto. No te tuve a pesar de las dificultades. Las dificultades las superé porque te tenía a ti. Samuel lloró en mi hombro. Lágrimas de sanación, no de dolor. Mi madre tenía razón. El nombre que me dio fue profecía. Porque los milagros no son solo los eventos sobrenaturales que desafían explicación. A veces, los milagros son simplemente personas ordinarias que eligen amar cuando el mundo les dice que odien. Que eligen dar cuando el mundo les dice que acaparen. Que eligen perdonar cuando el mundo les dice que venguen. Soy milagros. Y finalmente entiendo por qué.